Me llamo Rodrigo, y mi vida es un torbellino de frustraciones. Vivo en Sevilla, y mi trabajo es en el puerto, donde cada día atiendo los preparativos de las naves que se aventuran en el vasto océano hacia nuevas tierras. Soy el primero en llegar al puerto antes de que el sol asome su rostro dorado y el último en irme, cuando la luna ya brilla en el cielo oscuro. Cada ancla, cada vela, cada barril de provisiones, todo está bajo mi responsabilidad, y lo hago con precisión y dedicación. El aire en el puerto es denso y salado, mezclado con el aroma a pescado y madera mojada. El sonido de las olas rompiendo contra los cascos de los barcos y el griterío de los marineros son la banda sonora de mis días. A veces, una brisa fresca trae un poco de alivio al calor abrasador que cala los huesos. Sin embargo, mi dedicación parece no tener valor. Mi superior, el almirante Colón, apenas sabe de mi existencia. Para él, soy solo un engranaje más en la vasta maquinaria de su expedición. Mi nombre, Rodrigo, es apenas un susurro entre las órdenes que da. Nunca un agradecimiento, nunca una palabra de reconocimiento. Solo demandas, y más demandas. Una vez, cuando tuve una enfermedad que me postró en cama, solicité un día para recuperarme. La mirada de mis compañeros y superiores fue de desaprobación, como si pedir un día de descanso fuese un acto de traición. Sin embargo, cuando la nave necesitó más horas de trabajo, cuando la noche se hizo día y las velas aún no estaban listas, fui yo quien se quedó sin una queja, sin esperar gratitud. El puerto, con su bullicio constante y su implacable ritmo, es un reflejo de mi vida. Los colores de las banderas ondeando en los mástiles, el marrón oscuro de la madera envejecida de los barcos y el azul profundo del mar contrastan con mi monotonía interior. El sudor corre por mi frente, mezclándose con las gotas del mar, pero nadie nota mi esfuerzo, nadie reconoce mi dedicación. Espero toda la semana para ver a mi amada Isabel. Ella, con su belleza etérea y su mirada distante, es mi único refugio. Pero cuando finalmente estamos juntos, su atención está en otra parte. Parece siempre absorta en las cartas que recibe de sus amigos en la corte, en las noticias que llegan de tierras lejanas. Su mente viaja más lejos de lo que cualquier barco podría, dejándome solo en mi anhelo. Cuando intento hablar con ella, cuando mis palabras buscan un eco en su corazón, no hay respuesta. Mis cartas quedan sin contestar, mis llamadas ignoradas. Y cuando finalmente me pregunta cómo me siento, me encuentro sin palabras, sin saber cómo expresar el vacío que se ha instalado en mi pecho. Ahora, sin empleo, siento que cada esfuerzo ha sido en vano. Mis ideas, mis proyectos, todo es criticado y desestimado por aquellos que se creen superiores. Tal vez busco un poco de aprobación en lo que hago, pero me doy cuenta de que ya no importa. He abierto los ojos y he comprendido que solo yo puedo definir mi valor, que no necesito la aprobación de otros para sentirme realizado. La vida en Sevilla es dura, pero he decidido que no miraré más hacia abajo. Ahora solo miro hacia la cima de la montaña que deseo escalar. Los amigos que se acercan solo cuando tengo algo que ofrecer ya no tienen lugar en mi vida. Los falsos amigos que se arriman como gusanos a una manzana roja, solo para desaparecer cuando la manzana pierde su brillo, ya no me afectan. De la piedra que me ha hecho caer, me he levantado con más fuerza. Nadie sabe que, aunque ya no tengo un trabajo en el puerto, tengo suficiente para no preocuparme. No necesito gusanos que se coman mi manzana, porque ahora sé que las manzanas podridas no valen mi tiempo. Hoy, no soy esa manzana roja podrida por dentro. Hoy, soy como el ave fénix, resurgiendo de mis cenizas con más fuerza y determinación. Con cada reflexión, cada conversación que tengo conmigo mismo, me siento más fuerte, más decidido. Ya no más dudas, ya no más búsqueda de aprobación. Hoy, soy otro hombre, uno que sabe que todo lo que quiera, lo logrará. La rutina en el puerto es implacable. A medida que los días se suceden, la sensación de ser un espectador en mi propia vida se intensifica. El frío de la madrugada se cuela en mis huesos cuando llego a trabajar y el calor sofocante del mediodía apenas es soportable. Me muevo entre los barcos y las cajas de mercancías como una sombra, invisible para los ojos que deberían verme. Una tarde, mientras ajusto las cuerdas de una de las carabelas, un viento fuerte comienza a soplar desde el oeste.
Las nubes oscuras en el horizonte prometen una tormenta, pero no puedo detenerme. Los preparativos para el próximo viaje de Colón no pueden esperar. La tensión en el aire es palpable, los marineros corren de un lado a otro, asegurando cada nudo, cada vela. El capitán, con su mirada severa y su voz resonante, da órdenes sin descanso. Rodrigo, asegúrate de que las provisiones estén bien almacenadas. No podemos permitirnos ninguna pérdida en alta mar. Asiento y me dirijo al almacén. El olor a sal y pescado es más fuerte aquí, mezclado con el aroma de las especias que vienen de tierras lejanas. Mientras reviso los barriles, mis pensamientos vuelven a Isabel. Recuerdo su risa, su voz suave cuando hablamos de nuestros sueños. Pero esos momentos son cada vez más escasos. Ella, envuelta en sus propias preocupaciones, parece haberse olvidado de nosotros. A veces me pregunto si alguna vez fuimos reales, o si solo fui un pasajero más en su vida, alguien que podía descartar fácilmente. Las noches son las peores. Cuando finalmente llego a mi pequeño cuarto, el cansancio me envuelve, pero el sueño es esquivo. Los ruidos de la ciudad se filtran por la ventana abierta, el clamor de los borrachos en la taberna cercana, el ladrido de los perros, el lejano murmullo del mar. En la penumbra, mis pensamientos se vuelven más oscuros, y la soledad se convierte en mi única compañera. Una noche, mientras la lluvia golpea fuerte contra el techo de mi habitación, decido escribir una carta a Isabel. Las palabras fluyen con facilidad al principio, pero a medida que avanzo, la frustración se mezcla con la tristeza. Querida Isabel, comienzo, ¿qué ha sido de nosotros? ¿Dónde quedaron nuestros sueños y promesas? Siento que te estoy perdiendo, que te has sumergido en un mundo del cual no tengo parte. La carta permanece sin respuesta. Los días pasan y la esperanza de un cambio se desvanece. En el puerto, la vida sigue su curso, implacable e indiferente. Cada vez que miro al horizonte, siento que el futuro es un océano desconocido, vasto e inexplorado. Pero en algún lugar dentro de mí, una llama de determinación comienza a arder. Una mañana, mientras el sol se levanta, decido que ya no puedo seguir así. La vida es demasiado corta para vivir en la sombra de la desaprobación y la indiferencia. Empiezo a trabajar en silencio en un nuevo proyecto, uno que he guardado en mi mente durante mucho tiempo. Se trata de un mapa de rutas que podrían abrir nuevos caminos hacia tierras desconocidas. Cada trazo, cada línea es un paso hacia mi libertad. El trabajo en el mapa me da una nueva razón para levantarme cada día. Mis compañeros no lo saben y prefiero que siga así por ahora. En cada rincón del puerto, encuentro un pequeño espacio para avanzar en mi obra. Las noches ya no son tan solitarias, porque mi mente está ocupada en algo que me apasiona. La vida en el puerto continúa, con su caos y su rutina. Pero yo he cambiado. Ya no soy solo Rodrigo, el invisible trabajador del puerto. Soy un hombre con un propósito, alguien que ha decidido tomar el control de su destino. Las palabras de mis superiores, la indiferencia de Isabel, ya no tienen el poder de herirme. El viento sopla fuerte esa tarde, y las olas golpean con fuerza las carabelas ancladas. Miro al horizonte, y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy listo para enfrentar lo que venga. La cima de la montaña no parece tan lejana ahora. Con cada día que pasa, estoy más cerca de alcanzar mi meta, más decidido a dejar mi huella en este mundo. Los días en el puerto siguen su curso, pero dentro de mí, una tormenta se avecina. La monotonía del trabajo comienza a ceder paso a una creciente sensación de desesperación y urgencia. Mi mapa, aquel proyecto que me dio un nuevo propósito, aún es un secreto. Pero mientras continúo trazando rutas y calculando distancias, una oportunidad inesperada se presenta. Una mañana, el puerto está más bullicioso de lo habitual. Los rumores sobre una nueva expedición de Colón han llenado el aire. Los barcos se preparan, y los marineros hablan con entusiasmo y miedo a partes iguales. El capitán Colón, con su porte autoritario y mirada decidida, parece más imponente que nunca. Me acerco a uno de mis compañeros para averiguar más. Rodrigo, me dice Juan, un marinero veterano, parece que esta vez Colón va más allá. Hablan de nuevas tierras, de riquezas inimaginables.
¿Has oído hablar de Zipango? Dicen que es un lugar de oro y maravillas. Zipango. La mera mención del nombre despierta mi curiosidad. Decido que es el momento de actuar. Con mi mapa en mano, busco una audiencia con Colón. El capitán, rodeado de oficiales y nobles, apenas me presta atención al principio. Pero cuando despliego mi mapa y le explico mis ideas, noto un destello de interés en sus ojos. ¿De dónde sacaste esta información?, pregunta Colón, su voz cargada de escepticismo y curiosidad. Es el resultado de años de observación y cálculo, respondo con firmeza. Creo que estas rutas pueden llevarnos a nuevas tierras, a lugares que ningún hombre ha visto antes. Colón toma el mapa y lo examina detenidamente. Tras unos minutos que parecen horas, asiente lentamente. Bien, Rodrigo. Acompáñanos en esta expedición. Necesitaré hombres de tu capacidad y dedicación. Mi corazón late con fuerza. Esta es la oportunidad que he estado esperando. Acepto sin dudarlo, y en los días que siguen, me encuentro inmerso en los preparativos para el viaje. El puerto, siempre bullicioso, ahora parece un hervidero de actividad. Los barcos se cargan con provisiones, y los marineros se preparan para lo desconocido. Las noches antes de partir son las más largas. Mi mente está llena de anticipación y miedo. Isabel ha recibido mi noticia con una mezcla de indiferencia y preocupación. ¿Por qué arriesgar tu vida así?, pregunta ella, su mirada ausente mientras sus dedos juegan con el borde de su vestido. Porque necesito más, Isabel, respondo con sinceridad. Necesito saber que puedo hacer algo grande, algo que importe. El día de la partida, el cielo está despejado y el viento sopla con fuerza, como si el destino mismo estuviera a nuestro favor. Las carabelas, majestuosas y listas, se mecen suavemente en el puerto. Mientras abordo la nave, miro una última vez a la ciudad que ha sido mi hogar y mi cárcel. El viaje comienza con una mezcla de esperanza y temor. La rutina en el mar es dura, pero cada día trae nuevas revelaciones. El cielo azul se extiende sin fin, y las estrellas en la noche nos guían con su luz constante. Los colores del océano cambian constantemente, desde el verde esmeralda hasta el azul más profundo. Los días se convierten en semanas, y la camaradería entre los marineros crece. Cada uno de nosotros tiene su propio motivo para estar aquí, pero compartimos un objetivo común: descubrir lo desconocido. Las noches encubiertas son frías, pero el calor de la camaradería nos mantiene firmes. Las historias de tierras lejanas y criaturas extrañas llenan el aire mientras las olas nos llevan más lejos de lo que jamás habíamos imaginado. Sin embargo, no todo es fácil. Las tormentas nos azotan con furia, y en esos momentos, el miedo se apodera de nosotros. Las olas gigantescas amenazan con tragarnos, y el viento ulula como un monstruo hambriento. En medio del caos, encuentro una extraña calma. Siento que esta tormenta, tanto la real como la que arde dentro de mí, es una prueba, una purificación. Una noche, mientras la tormenta ruge con más fuerza, me encuentro solo en la cubierta, luchando contra el viento y las olas. En ese momento, algo cambia dentro de mí. La desesperación se convierte en determinación y el miedo en coraje. Me doy cuenta de que ya no soy el hombre que era en Sevilla. Esta expedición me ha transformado, me ha hecho más fuerte. La tormenta finalmente cede, y cuando el sol sale, nos encontramos en un mar en calma. El aire es fresco y limpio, como si el mundo hubiera sido renovado. Colón se acerca y me pone una mano en el hombro. Has demostrado tu valía, Rodrigo. Estamos más cerca de nuestro objetivo gracias a ti. Miro al horizonte y sonrío. La cima de la montaña está aún más cerca. Este viaje, con todas sus dificultades y peligros, me ha mostrado que puedo enfrentar cualquier desafío. Ya no soy un simple trabajador del puerto. Los días se alargan en el mar, y la monotonía de las olas interminables solo se rompe con la aparición ocasional de vida marina y la vista lejana de pequeñas islas. Cada amanecer es una promesa y cada anochecer, una reflexión. En la inmensidad del océano, me siento más pequeño y, a la vez, más grande que nunca. La vastedad del mar es como el reflejo de mi alma, un espacio ilimitado de posibilidades y desafíos.
Una mañana, mientras el sol aún está bajo en el horizonte, divisamos tierra. La emoción en el barco es palpable, cada marinero, cada oficial se llena de una energía nueva. Gritos de alegría y susurros de oración se mezclan en el aire. Colón, con su habitual gravedad, observa con detenimiento la nueva costa que se despliega ante nosotros. El calor aumenta a medida que nos acercamos, y la brisa del mar se llena de nuevos aromas, tierra húmeda, vegetación densa, y algo más, algo exótico y desconocido. Desembarcamos en una playa de arena blanca, y el contacto de mis pies con el suelo firme después de semanas en el mar es una sensación extraña, casi irreal. La selva que se extiende más allá de la playa está llena de colores vivos, sonidos de aves y el susurro constante de hojas y ramas. Colón organiza grupos para explorar el interior. Me asignan a uno de estos grupos y avanzamos con cautela entre la espesura. El calor es abrumador y el aire está tan cargado de humedad que respirar se vuelve una tarea difícil. Mis ropas se pegan a mi cuerpo y cada paso es una lucha contra la naturaleza que parece querer tragarnos. Mientras avanzamos, encontramos pequeñas aldeas habitadas por nativos. Su piel es bronceada por el sol y sus ojos nos observan con una mezcla de curiosidad y cautela. Nos reciben con gestos amigables, ofreciéndonos frutas y agua. La comunicación es difícil, pero sus gestos y miradas hablan de una vida sencilla y en armonía con la naturaleza. En una de estas aldeas, conozco a un anciano que parece ser el líder. Sus ojos, llenos de sabiduría y años, me observan con una profundidad que me hace sentir expuesto. A través de signos y algunas palabras, logramos entendernos. Me muestra su aldea, sus costumbres, y me habla de la conexión que tienen con la tierra y el mar. Nosotros vivimos en paz con lo que nos rodea, dice el anciano, su voz suave y firme. El mar nos da, y la tierra nos nutre. No pedimos más de lo que necesitamos. Sus palabras resuenan en mi mente mientras exploramos más de la isla. Cada paso en esta nueva tierra es un recordatorio de lo pequeña que es nuestra visión del mundo y de lo vasto y diverso que es realmente. Me doy cuenta de que mi viaje no es solo una búsqueda de nuevas tierras, sino también una exploración interior, un camino hacia el entendimiento y la aceptación de mi propio ser. Los días se convierten en semanas y nuestra expedición sigue adelante. Documentamos cada descubrimiento, cada encuentro con los nativos. Mi relación con Colón y los demás marineros se fortalece y empiezo a sentir que pertenezco a algo más grande que mi propia ambición. Una noche, mientras acampamos bajo un cielo estrellado, me encuentro hablando con Pedro, uno de los marineros más jóvenes. Sus ojos brillan con la luz de la fogata mientras me cuenta sus sueños de regresar a España con historias de aventuras y riquezas. Rodrigo, dice Pedro, ¿qué es lo que más anhelas? ¿Es el oro, la gloria, o algo más? Su pregunta me toma por sorpresa. Miro el fuego, sus llamas danzantes que iluminan la oscuridad, y pienso en todo lo que hemos vivido hasta ahora. Anhelo encontrar mi lugar en el mundo, respondo finalmente. Quiero saber que mi vida tiene un propósito, que cada desafío que enfrento me lleva más cerca de descubrir quién soy realmente. Pedro asiente, comprendiendo mis palabras más allá de lo que podría expresar. Nos quedamos en silencio, observando las estrellas que brillan sobre nosotros, cada una como una promesa de lo que aún está por venir. A medida que la expedición avanza, siento que cada día es una lección, cada experiencia una pieza del rompecabezas de mi vida. Los desafíos no desaparecen, pero mi perspectiva ha cambiado. La dureza del mar, la incertidumbre del viaje, incluso la distancia de Isabel, todo se convierte en parte de una prueba que me moldea y me fortalece. El tiempo en esta nueva tierra me ha enseñado a valorar lo que realmente importa, la conexión con los demás, la búsqueda constante de conocimiento y la capacidad de adaptarse y crecer frente a las adversidades. Ya no soy el mismo hombre que partió de Sevilla. He encontrado una nueva fuerza en mi interior, una determinación que no puede ser quebrantada por las tormentas del mar o los desafíos de la vida. Mientras nos preparamos para regresar a España, miro una vez más el horizonte. La cima de la montaña ya no parece un sueño lejano, sino una meta al alcance. Este viaje me ha mostrado que, con cada paso, cada esfuerzo, estoy más cerca de alcanzar mi propósito, de dejar una huella en el mundo que nadie podrá borrar.
El regreso a España aún no está a la vista. Aunque nuestra expedición ha sido un éxito en muchos aspectos, la vida en esta nueva tierra no es tan pacífica como parece. Los nativos, al principio amigables, se han vuelto más reservados y desconfiados. La tensión entre nuestros hombres y los habitantes locales crece día a día. Todo comenzó una tarde cuando uno de nuestros marineros, impulsado por la codicia y la curiosidad, decidió explorar más allá de los límites seguros establecidos por Colón. Encontró una pequeña aldea escondida entre la selva y en su interior un templo repleto de artefactos de oro y joyas. Sin comprender la importancia sagrada de esos objetos, tomó algunos y regresó al campamento. La noticia de su hallazgo se esparció como el fuego. Algunos de los marineros, cegados por la promesa de riquezas, empezaron a planear incursiones para apropiarse de más tesoros. Colón, al enterarse, se enfureció. «Estamos aquí para explorar y aprender, no para saquear», gritó, su voz resonando en la noche. Pero la semilla del conflicto ya había sido plantada. Los nativos, al descubrir el robo, se volvieron hostiles. Sus líderes nos confrontaron, exigiendo la devolución de los artefactos y amenazando con cortar el suministro de alimentos y agua si no lo hacíamos. La situación era delicada, y cualquier error podría desencadenar una guerra abierta. Colón, en un intento por calmar los ánimos, devolvió los artefactos y trató de negociar una tregua. Pero el daño ya estaba hecho. La desconfianza era palpable, y cada día se hacía más difícil obtener suministros. Las provisiones disminuían y la moral de nuestros hombres se desplomaba. En medio de esta crisis, un grupo de marineros descontentos, liderados por el mismo hombre que había robado los artefactos, decidió rebelarse. Susurros de motín llenaron el aire, y pronto la tensión se transformó en confrontación abierta. Me encontré en medio de este caos, tratando de mediar entre los rebeldes y los leales a Colón. Una noche, mientras la selva dormía bajo el manto estrellado, los rebeldes atacaron. Armados con cuchillos y determinación, irrumpieron en el campamento. Gritos y sonidos de lucha resonaron en la oscuridad. Me vi forzado a luchar, defendiendo no solo mi vida, sino también el frágil orden que mantenía nuestra expedición unida. El combate fue feroz y caótico. La luna llena iluminaba la escena, reflejándose en las hojas mojadas y en la sangre derramada. La selva, que antes había sido un refugio, se convirtió en un campo de batalla. Cada sonido, cada sombra, era una amenaza. En medio del enfrentamiento, encontré a Pedro, el joven marinero con quien había compartido tantas conversaciones y sueños. Estaba atrapado, rodeado por dos rebeldes. Sin pensarlo, corrí hacia él, blandiendo mi cuchillo. Logré derribar a uno de los atacantes, pero el segundo me golpeó con fuerza, lanzándome al suelo. El dolor fue intenso, pero la adrenalina me mantuvo en pie. Me levanté y continué luchando, protegiendo a Pedro y a mí mismo. Finalmente, con un esfuerzo conjunto, logramos repeler a los rebeldes. La batalla terminó tan abruptamente como había comenzado, dejando a nuestro campamento en un estado de caos y desolación. Los rebeldes que sobrevivieron fueron capturados y encarcelados. La traición había dejado una marca indeleble en todos nosotros. Las heridas físicas sanaron con el tiempo, pero la desconfianza y el resentimiento persistieron. Colón, aunque severo en su castigo, también mostró una faceta más humana, reconociendo la desesperación que había llevado a tal rebelión. Mientras tratábamos de reconstruir nuestro campamento y nuestras relaciones, la tensión con los nativos no disminuyó. Sabíamos que no podíamos quedarnos mucho más tiempo. La tierra que al principio nos había recibido con promesas de riqueza y aventura ahora parecía un lugar hostil y peligroso. En una última tentativa de paz, Colón organizó una reunión con los líderes nativos. Me pidió que lo acompañara, confiando en mi habilidad para comunicarme con ellos y en el respeto que había ganado entre mis compañeros. La reunión fue tensa, llena de palabras no dichas y miradas calculadoras. Al final, logramos llegar a un acuerdo frágil. Devolveríamos todos los artefactos y nos retiraríamos pacíficamente. Los nativos, a cambio, nos permitirían reabastecernos y prepararnos para el viaje de regreso. Pero la paz tenía un precio, y sabíamos que no sería fácil mantenerla.
Con las provisiones finalmente aseguradas, comenzamos a preparar los barcos para el regreso. Cada hombre, cada marinero, llevaba consigo no solo los recuerdos de lo vivido, sino también las cicatrices de los conflictos y las lecciones aprendidas. Yo, entre ellos, sentía que había cambiado irrevocablemente. La cima de la montaña aún estaba lejos, pero ahora sabía que podía enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en mi camino. El viaje de regreso sería largo y difícil, pero estábamos listos para enfrentarlo. La esperanza y la determinación ardían en nuestros corazones, alimentadas por la certeza de que, aunque el conflicto había dejado su marca, también nos había hecho más fuertes. El regreso a España se siente cada vez más distante. La selva que una vez fue prometedora ahora se cierne sobre nosotros con una amenaza constante. Los días pasan en un susurro de hojas y el rumor del viento, pero la tensión entre los marineros y los nativos no cesa. Colón, pese a su habilidad para la diplomacia, no logra apaciguar completamente las sospechas y el miedo. El ambiente en el campamento se vuelve opresivo. Las carabelas, ancladas en la bahía, parecen fantasmas de madera, inmóviles y silenciosas. Cada día se hace más difícil mantener la paz. Las miradas de los nativos se han vuelto frías, y sus palabras, antes amables, ahora están llenas de cautela. Cada noche, nuestros sueños están plagados de presagios de desastre. Una tarde, mientras recogíamos suministros en una de las aldeas, un incidente menor desató una tormenta de violencia. Un marinero, cansado y hambriento, intentó tomar más de lo acordado. Los nativos, viendo esto como una traición, reaccionaron con furia. En un abrir y cerrar de ojos, lo que era una simple negociación se transformó en una batalla campal. El sonido de gritos y el choque de armas resonaron en el aire pesado de la selva. El calor y la humedad hicieron que cada movimiento fuera un esfuerzo monumental. Luchamos con todas nuestras fuerzas, tratando de defendernos y, al mismo tiempo, de no causar más daño del necesario. La selva, con su densa vegetación y terreno irregular, se convirtió en un campo de batalla traicionero. Mi corazón latía con fuerza mientras combatía, cada golpe y cada defensa era una lucha por la supervivencia. En medio del caos, vi a Colón tratando de reunir a sus hombres, su voz cortando el estruendo como un faro en la tormenta. Logró imponer un poco de orden, y lentamente, los nativos se retiraron, llevándose a sus heridos y muertos. El campamento quedó en silencio, roto solo por los gemidos de los heridos y el crujido de la selva. El aire estaba cargado de una electricidad estática, como si la naturaleza misma estuviera al tanto de nuestro conflicto. Las cicatrices de esta batalla se sumaron a las de la rebelión anterior, dejando a nuestro grupo aún más fracturado y desmoralizado. Colón y yo nos reunimos con los líderes nativos al día siguiente en un intento desesperado de reparar el daño. La reunión fue tensa. Los líderes nativos, con sus rostros impenetrables y ojos llenos de desconfianza, exigieron que nos fuéramos de inmediato. Las promesas de paz se habían roto, y ya no había lugar para negociaciones. Si no nos vamos, la próxima vez no habrá advertencia, dijo uno de los líderes, su voz firme y definitiva. De regreso al campamento, el peso de nuestras acciones y sus consecuencias se sentía como una losa sobre nuestros hombros. Sabíamos que debíamos partir cuanto antes, pero las provisiones eran escasas y las carabelas necesitaban reparaciones. Trabajamos día y noche, bajo el constante temor de un nuevo ataque. Mientras tanto, las tensiones entre los marineros continuaban creciendo. Los murmullos de descontento se habían transformado en discusiones abiertas. La comida escaseaba, y la fatiga hacía mella en todos nosotros. Los hombres estaban al borde de la desesperación, y cada pequeño inconveniente se convertía en una chispa que amenazaba con encender una nueva rebelión. Una noche, mientras revisaba las provisiones en la bodega del barco, escuché voces alteradas en cubierta. Subí rápidamente y vi a un grupo de marineros discutiendo acaloradamente. La luna llena iluminaba sus rostros crispados, y el miedo y la rabia se reflejaban en sus ojos. «No podemos seguir así», gritó uno de ellos, un hombre corpulento y curtido por el sol y el mar. «Estamos condenados si nos quedamos aquí. Debemos tomar el control y marcharnos ahora». La multitud murmuró en aprobación, y vi a Pedro, mi joven amigo,
intentando calmar los ánimos. No podemos actuar precipitadamente, decía con voz firme. Colón tiene un plan. Debemos confiar en él. Pero las palabras de Pedro cayeron en oídos sordos. La desesperación había nublado el juicio de los marineros y la rebelión parecía inevitable. Sabía que debía intervenir antes de que la situación se descontrolara por completo. Escuchadme, grité, avanzando hacia el grupo. Entiendo vuestro miedo y vuestra frustración. Todos estamos agotados, hambrientos y desesperados. Pero un motín solo nos llevará a la ruina. Necesitamos trabajar juntos, seguir adelante como una unidad. Mis palabras encontraron resistencia, pero también algunos destellos de razón. La disputa continuó, y los ánimos se caldearon aún más. La tensión se volvió palpable, y en un momento de descuido, uno de los marineros empujó a otro. El golpe fue suficiente para desatar una pelea abierta. La cubierta del barco se convirtió en un campo de batalla improvisado. Los hombres se lanzaban unos contra otros, impulsados por la desesperación y la rabia acumulada. Intenté separar a los combatientes, recibiendo golpes y empujones en el proceso. Pedro y algunos otros leales a Colón hicieron lo mismo, tratando de restaurar el orden. En medio del caos, vi a Colón subir a la cubierta. Su rostro estaba sombrío, pero su presencia imponente logró captar la atención de los marineros. «Deteneos», rugió, su voz resonando por encima del tumulto. «Somos una tripulación, y debemos actuar como tal. Cada uno de vosotros tiene un papel crucial en nuestra supervivencia. No permitamos que la desesperación nos divida». Poco a poco, los hombres cesaron en su lucha, jadeando y con las ropas desgarradas. El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión y arrepentimiento. Colón continuó, su voz más suave pero llena de autoridad. «Sé que estamos pasando por momentos difíciles. Pero debemos recordar por qué estamos aquí, lo que hemos logrado y lo que aún podemos lograr. Juntos». Esa noche, la calma volvió al campamento, aunque de manera frágil. Sabíamos que cualquier chispa podría volver a encender el conflicto. Pero también sabíamos que debíamos mantenernos firmes, unidos, si queríamos sobrevivir. El conflicto nos había cambiado, pero también nos había enseñado una valiosa lección: la fuerza de una tripulación no reside solo en su habilidad para navegar, sino en su capacidad para mantenerse unida frente a la adversidad. La mañana siguiente, el trabajo en los barcos continuó con renovada determinación. Las heridas físicas y emocionales tardarían en sanar, pero cada martillazo, cada cuerda tensada, era un paso hacia la restauración no solo de nuestras naves, sino también de nuestra unidad. La cima de la montaña aún estaba lejos, pero el camino se hacía más claro con cada acción que tomábamos juntos. La tensión en el campamento se sentía tan densa como el calor húmedo que nos rodeaba. A pesar de nuestros esfuerzos por restaurar el orden, sabíamos que cualquier pequeño conflicto podría desatar un desastre mayor. La traición, el enfrentamiento con los nativos y la fatiga acumulada habían dejado a nuestra tripulación al borde del colapso. Sin embargo, también habían fortalecido nuestra determinación de regresar a casa. Trabajamos incansablemente para reparar las carabelas, conscientes de que el tiempo era nuestro mayor enemigo. El crujido de la madera, el golpeteo de los martillos y el murmullo de las conversaciones se mezclaban con los sonidos de la selva, creando una sinfonía de actividad febril. Cada día que pasaba sin un ataque de los nativos era una bendición, pero sabíamos que esta calma no duraría para siempre. Una noche, mientras descansábamos alrededor de una fogata, Colón convocó a una reunión. Sus ojos reflejaban la luz de las llamas, y su voz, aunque serena, llevaba un peso de preocupación. «Nos enfrentamos a un dilema», comenzó, «las provisiones son escasas y no estamos seguros de cuánto tiempo más los nativos nos permitirán quedarnos. Debemos tomar una decisión, partir ahora con lo que tenemos o arriesgarnos a quedarnos más tiempo para reunir más suministros». Los marineros intercambiaron miradas, sus rostros marcados por la duda y la fatiga. Algunos querían partir de inmediato, temiendo un ataque inminente de los nativos. Otros, más cautelosos, sugerían quedarse un poco más para asegurar nuestra supervivencia durante el largo viaje de regreso. «Si partimos ahora», dijo Pedro,
corremos el riesgo de no tener suficiente comida y agua para llegar a España. Pero si nos quedamos, podríamos enfrentarnos a un conflicto aún mayor con los nativos. Es una elección difícil, pero debemos actuar como un equipo. Finalmente, después de mucha deliberación, se decidió que partiríamos en 2 días. Utilizaríamos ese tiempo para recolectar las últimas provisiones y preparar las carabelas para el viaje. La atmósfera en el campamento era tensa, pero también había una sensación de propósito renovado. Sabíamos que estábamos en una carrera contra el tiempo. Al día siguiente, un pequeño grupo de marineros, incluido yo, fue enviado a negociar con los nativos por más suministros. Al llegar a la aldea, fuimos recibidos con miradas frías y silencio tenso. Los líderes nativos se reunieron con nosotros y con la ayuda de un intérprete, explicamos nuestra situación y nuestra intención de partir pronto. Queremos irnos en paz, dije, tratando de mantener mi voz firme y respetuosa. Solo necesitamos un poco más de comida y agua para asegurar nuestro viaje de regreso. Les prometemos que no volveremos a causarles problemas. Los líderes nativos escucharon en silencio, sus rostros impenetrables. Después de lo que pareció una eternidad, uno de ellos habló. Nos han traído problemas, pero también hemos aprendido de ustedes. Les daremos lo que necesitan, pero deben irse pronto. Esta tierra es nuestra, y no queremos más conflictos. Agradecimos su generosidad y regresamos al campamento con las provisiones prometidas. La noticia de nuestra inminente partida se extendió rápidamente, y los hombres trabajaron con una energía renovada, sabiendo que el fin de nuestra odisea estaba a la vista. La noche antes de nuestra partida, Colón convocó a una última reunión. La luna llena iluminaba la escena, y las sombras de los hombres se alargaban sobre la arena. Mañana partimos, dijo Colón, su voz cargada de determinación. Hemos enfrentado muchas dificultades, pero también hemos aprendido mucho. Nuestro viaje no termina aquí, este es solo el comienzo de una nueva era. Regresaremos a casa con conocimiento y experiencia, y con la esperanza de un futuro mejor. La mañana de nuestra partida llegó con un aire de expectación y ansiedad. Los marineros se movían rápidamente, asegurando las últimas provisiones y revisando cada detalle de las carabelas. La bahía, que había sido testigo de nuestra llegada triunfal y de nuestros momentos más oscuros, ahora se preparaba para despedirnos. Con las velas desplegadas y el viento a nuestro favor, comenzamos a alejarnos de la costa. Los nativos se reunieron en la orilla, observando en silencio nuestra partida. Algunos levantaron la mano en señal de despedida, un gesto que respondimos con respeto y agradecimiento. Mientras navegábamos hacia el horizonte, la sensación de alivio y esperanza se mezclaba con el temor y la incertidumbre. El mar abierto nos esperaba, con sus promesas y peligros. Pero esta vez, estábamos preparados para enfrentarlo juntos, como una tripulación unida por las pruebas y tribulaciones que habíamos superado. El primer día en alta mar fue una mezcla de emociones. Las carabelas cortaban las olas con determinación, llevándonos más lejos de la costa que había sido nuestro hogar temporal durante meses. A medida que el sol ascendía en el cielo y se reflejaba en las aguas cristalinas, sentíamos el peso de la distancia creciente entre nosotros y la tierra que habíamos explorado y aprendido a temer. A bordo, cada marinero encontraba su papel en las tareas diarias, la navegación, el mantenimiento de los aparejos, la cocina y la observación constante del horizonte en busca de señales de peligro o de tierra. Colón, en la cubierta principal, era una presencia constante y serena, supervisando el curso de las carabelas y consultando los mapas con los que había trazado nuestro viaje de regreso. Las noches en alta mar eran tranquilas pero cargadas de nostalgia. Bajo un cielo estrellado, nos reuníamos alrededor de la fogata, compartiendo historias de nuestras aventuras y desafíos. Las risas y los susurros se mezclaban con el susurro del viento y el crujido de las velas. En esos momentos, la tripulación se unía en la comprensión de que cada uno de nosotros había sido transformado por este viaje. Sin embargo, no todo era paz. Las provisiones comenzaban a escasear más rápido de lo esperado. La pesca y la caza en alta mar no siempre eran fructíferas, y dependíamos en gran medida de las raciones que habíamos conseguido antes de partir. Cada día que pasaba sin tierra a la vista aumentaba la ansiedad entre los marineros.
En el quinto día en el mar, una tormenta inesperada nos golpeó con fuerza. El cielo se oscureció rápidamente y el viento cambió de dirección bruscamente. Las olas rugían como bestias enfurecidas, sacudiendo las carabelas y desafiando nuestra habilidad para mantener el rumbo. La lluvia caía en cortinas densas, empapando nuestras ropas y haciendo resbalar nuestros pies sobre la cubierta mojada. Colón y los marineros experimentados lucharon por mantener el control de las carabelas en medio del caos. Las velas rechinaban y se inflaban con fuerza, amenazando con desgarrarse en cualquier momento. Los gritos de los marineros se perdían en el estruendo de la tormenta, mientras todos trabajaban con desesperación para mantener a flote nuestras frágiles embarcaciones. Durante horas que parecieron interminables, la tormenta arremetió contra nosotros con furia implacable. Rayos iluminaban el cielo negro y el trueno retumbaba en nuestros huesos. No hubo descanso ni respiro, solo la lucha desesperada por sobrevivir a una fuerza de la naturaleza que nos recordaba nuestra vulnerabilidad en el vasto océano. Finalmente, cuando parecía que nuestras fuerzas estaban a punto de agotarse, la tormenta comenzó a amainar. El viento disminuyó su ferocidad, las olas se calmaron gradualmente y la lluvia se convirtió en una llovizna suave. Exhaustos pero aliviados, nos reunimos en la cubierta principal para evaluar los daños y contar nuestros heridos. Aunque las carabelas habían resistido el embate, las consecuencias emocionales de la tormenta aún perduraban. Los días siguientes fueron una lucha contra el agotamiento y la incertidumbre. Navegábamos hacia el oeste, confiando en los conocimientos de navegación de Colón y en la esperanza de divisar tierra pronto. Cada amanecer traía consigo una nueva sensación de esperanza y temor, preguntándonos si finalmente habíamos alcanzado el punto más alejado de nuestro viaje. En el 10º día en el mar, divisamos una silueta borrosa en el horizonte. El clamor de emoción y alivio se extendió rápidamente por las carabelas. Tierra a la vista. Los corazones se aceleraron mientras nos acercábamos lentamente a lo desconocido que pronto se convertiría en familiar. A medida que nos acercábamos a la costa, el paisaje se desplegaba ante nosotros como un regalo largamente esperado. Colinas cubiertas de vegetación exuberante, playas de arena dorada y la promesa de encontrar una comunidad dispuesta a recibirnos. La sensación de logro y alivio era palpable en cada rostro, en cada abrazo y en cada palabra de gratitud a aquellos que habían navegado con nosotros a través de las tormentas y las adversidades. Con el corazón lleno de expectativas y la mente aliviada por haber alcanzado la costa, desembarcamos en la tierra que marcaba el final de nuestra travesía y el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Los nativos nos recibieron con curiosidad y cautela, observándonos desde la distancia con ojos que reflejaban una mezcla de sorpresa y respeto por nuestra hazaña. Colón, con su habitual diplomacia, se acercó a los líderes locales para comunicar nuestra intención de establecer un campamento temporal y abastecernos antes de continuar nuestro viaje de regreso a España. A pesar de la barrera del idioma y las diferencias culturales, logramos establecer un vínculo inicial basado en el respeto mutuo y la necesidad compartida de comercio y cooperación. Los días siguientes fueron dedicados a reparar las carabelas, descansar del agotador viaje y explorar la nueva tierra que ahora se extendía ante nosotros. Descubrimos paisajes exuberantes, ríos cristalinos y una abundancia de recursos naturales que serían vitales para nuestra travesía de regreso. Las relaciones con los nativos se fortalecieron gradualmente a medida que intercambiábamos bienes y conocimientos. En una noche clara, bajo un cielo lleno de estrellas brillantes, celebramos nuestra supervivencia y el éxito de nuestro viaje. La fogata crepitaba en el centro del campamento y las risas y canciones llenaban el aire. Los rostros cansados pero sonrientes de los marineros reflejaban el orgullo de haber superado desafíos que parecían insuperables al partir de España. Colón se dirigió a la tripulación, su voz resonando con gratitud y esperanza. Hemos enfrentado tormentas, conflictos y dudas en nuestro viaje, comenzó, pero hemos demostrado que la perseverancia y la unidad pueden llevarnos a cualquier parte. Nuestro regreso a casa será el testimonio de lo que hemos logrado juntos. Los marineros aplaudieron en señal de acuerdo y apoyo mutuo. En ese momento, en medio de la camaradería y el compañerismo, sentí una profunda sensación de cumplimiento. Habíamos navegado hacia lo desconocido, enfrentado nuestros miedos y regresado más fuertes y más sabios.
Éramos una tripulación unida por la experiencia compartida y la determinación de alcanzar nuestras metas, sin importar los obstáculos en el camino. Al amanecer del día siguiente, levantamos anclas y nos despedimos de la costa que había sido nuestro refugio temporal. Las carabelas se deslizaron por las aguas tranquilas, guiadas por el viento que soplaba en la dirección del hogar que tanto ansiábamos ver de nuevo. Miré hacia atrás una última vez, recordando los desafíos superados y los momentos de camaradería que habíamos compartido. El regreso a España sería un viaje más largo y arduo que la ida, pero ahora éramos más que marineros en busca de riquezas y reconocimiento. Éramos hombres que habían descubierto la fuerza de la unidad, la importancia de la perseverancia y el valor de perseguir nuestros sueños con determinación inquebrantable. Mientras las carabelas se alejaban lentamente de la costa, mi mente se llenaba de pensamientos y reflexiones sobre todo lo que habíamos vivido. Recordaba los momentos de incertidumbre y temor en medio de la tormenta, la camaradería compartida alrededor de la fogata por las noches y la sensación de logro al divisar finalmente tierra firme. Éramos más que marineros, éramos exploradores de un mundo nuevo y también de nosotros mismos. El viaje de regreso sería un periodo de reflexión y preparación para el regreso a nuestras vidas en España. Pensé en lo mucho que habíamos aprendido sobre la perseverancia, la adaptabilidad y el poder de la colaboración. Cada uno de nosotros había sido transformado por esta experiencia, llevando con nosotros las lecciones aprendidas y los recuerdos indelebles de nuestra travesía. Al mirar hacia el horizonte que se extendía infinitamente frente a nosotros, me di cuenta de que este viaje no solo había sido físico, sino también espiritual y emocional. Habíamos navegado por las aguas desconocidas de nuestras propias fortalezas y debilidades, descubriendo nuevas profundidades en nosotros mismos que no habíamos conocido antes de partir. El regreso a España no sería el final de nuestra historia, sino el comienzo de una nueva fase en la que aplicaríamos las lecciones aprendidas. Nos enfrentaríamos a nuevos desafíos y oportunidades con la confianza renovada de saber que éramos capaces de superar cualquier obstáculo que se interpusiera en nuestro camino. En el silencio reconfortante del océano, me prometí a mí mismo no olvidar las lecciones de este viaje. Mantendría viva la llama del espíritu aventurero y la determinación de perseguir mis sueños con fervor y persistencia. Porque, al igual que Colón y su tripulación, todos llevamos dentro la capacidad de explorar, descubrir y crecer más allá de nuestras expectativas. Mientras las olas mecían las carabelas en su danza constante, me sumergí en mis pensamientos, agradecido por haber sido parte de esta odisea. La vida, como el océano, es un viaje de descubrimiento continuo y aprendizaje constante. No importa cuán difíciles sean las aguas que enfrentemos, siempre hay una costa por descubrir y un nuevo horizonte por explorar. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte y el cielo se teñía de tonos dorados y rosados, me permití soñar con futuras aventuras y desafíos que me esperaban más allá del océano visible. Porque en cada uno de nosotros hay un navegante intrépido que anhela descubrir el mundo y, lo que es más importante, descubrirnos a nosotros mismos en el proceso. El viaje de Colón había terminado, pero nuestras propias travesías apenas comenzaban. Y mientras contemplaba el horizonte infinito, sonreí con la certeza de que el espíritu de exploración y el deseo de superación nunca se apagarían en mi corazón.